Robinson Crusoe. Así que vamos a seguir con el segundo capítulo. No transcurrió un año antes de mi huida, aunque durante ese lapso permanecí obstinadamente sordo a cualquier propuesta que se refiriera a mi dedicación a un oficio estable, y a menudo me quejaba a mis padres por su inflexible determinación contra las decisiones a que me impulsaban mis deseos. Sin embargo, un día, hallándome casualmente en Hull y sin intención alguna de fugarme, estando, como digo, allí, uno de mis compañeros, que estaba a punto de embarcarse hacia Londres en la nave de su padre, me instó a que le acompañara, valiéndose de un cebo que suele tentar a los navegantes, a saber que el pasaje no me costaría nada. No consulté ya a mis padres, ni tampoco les envié palabras sobre mi proyecto, sino que dejé que se enteraran como pudiesen, y sin pedir la bendición del cielo ni la de mi padre, sin considerar circunstancias ni consecuencias, en la malhadada hora, Dios lo sabe, del día 1 de septiembre de 1651, me embarqué en aquel navío con destino a Londres. Nunca las desgracias de un joven aventurero, estoy seguro, empezaron tan pronto o se prolongaron tanto como la mía. La embarcación no había salido del Humber cuando el viento comenzó a soplar de tal forma que las olas se elevaban espantosamente, y como nunca había estado a bordo antes, sentí un impredecible padecimiento en el cuerpo y terror en el alma. En ese momento comencé a reflexionar seriamente sobre mi decisión y sobre la justicia del cielo que se desencadenaba sobre mí por haber dejado de modo tan perverso la casa paterna y abandonado mi deber. Todos los buenos consejos de mis padres, las lágrimas de mi padre y las súplicas de mi madre volvían a mi memoria, y mi conciencia, que aún no se había endurecido hasta el punto al que llegó más tarde, me reprochó con el desdén de la admonición el haber infringido mi deber hacia Dios y hacia mi padre. Entre tanto, la tormenta crecía y el mar, en el que no había estado nunca antes, se encrespaba cada vez más,
sencillez y tranquilidad habían transcurrido sus días, lejos de las tempestades del mar y de las inquietudes de sus costas, y, arrepentido, decidí como un verdadero hijo pródigo regresar a casa de mis padres. Estos prudentes y graves pensamientos me acompañaron durante toda la tormenta y hasta un poco más. Pero al día siguiente el viento había amainado y el mar estaba más calmo, y comencé a habituarme a él. No obstante, estuve melancólico todo el día y también algo mareado, pero hacia la tarde el tiempo comenzó a aclarar, cesó el viento totalmente y siguió una tarde encantadora. El crepúsculo fue perfectamente límpido y amaneció de la misma forma. No había viento o casi nada, y el sol se reflejaba luminoso sobre la superficie tranquila del mar. Sentí que nunca había presenciado un espectáculo más delicioso. Durante la noche había dormido bien y ya libre del mareo me sentía de buen ánimo, contemplando maravillado el mar que el día anterior había estado tan agitado y tremendo, y que en tan poco tiempo era capaz de volverse apacible y bello. Entonces, como para impedir que perdurasen mis buenos propósitos, el amigo que me había inducido a partir se me acercó y, palmeándome la espalda, dijo: «¿Y bien, Bob? ¿Cómo te sientes ahora? Me imagino que anoche tuviste miedo cuando sopló esa ráfaga de viento». «¿Una ráfaga de viento, dices?», respondí. «Era una tormenta terrible». «Una tormenta, tonto», replicó él. «¿A eso le llamas tormenta? Pues no ha sido nada. Con una buena embarcación y el mar abierto, ni siquiera nos preocupamos por una borrasca como esa. Pero tú eres un marinero de agua dulce, Bob. Ven, bebamos un jarro de ponche y no pensemos más en ello. ¿Has visto qué tiempo magnífico tenemos ahora?». Para abreviar esta lamentable parte de mi relato, diré que hicimos a la antigua manera de los navegantes. Preparamos el ponche, me emborraché y en el desorden de esa única noche ahogué todos mis remordimientos, todas las reflexiones sobre mi conducta pasada y todas mis resoluciones acerca del futuro. En una palabra, apenas el mar recobró su serenidad y difundió la calma en su superficie, una vez apaciguada la tormenta y olvidados mis temores y aprensiones de ser deglutido por el mar, volvió a surgir el flujo de mis deseos anteriores y descarté por completo los votos y promesas que había formulado en mi angustia. En verdad, algunas reflexiones a veces se esforzaban por volver, pero yo las rechazaba y me sustraía a ellas como si se tratase de un malestar físico, de modo que, dedicándome a la bebida y a la compañía, pronto dominé aquellos accesos, como yo solía llamarlos, y en 5 o 6 días obtuve la más completa victoria sobre la conciencia que pudiese desear un joven decidido a no dejarse inquietar por ella. Pero me aguardaba otra prueba, y la providencia, como suele suceder en estos casos, resolvió dejarme sin la menor excusa, pues si no había aceptado la primera advertencia, la siguiente fue de tal magnitud que el peor y más
nos proponíamos permanecer tanto tiempo allí, sin remontar el río con la marea, pero el viento era demasiado intenso y al cabo de 4 o 5 días comenzó a soplar con más fuerza. De cualquier forma, como las radas eran consideradas tan seguras como un puerto y nuestro anclaje era sólido, los hombres no se preocupaban y sin el menor sentimiento de peligro se pasaban el tiempo descansando y divirtiéndose según la costumbre de los marinos. Pero al octavo día por la mañana empezó a soplar el viento con tanta furia que todos tuvimos que ponernos a trabajar para nivelar los masteleros y hacer que todo estuviese bien aparejado, de modo que la nave se mantuviera sujeta al ancla. Hacia el mediodía el mar creció mucho, se hundió el castillo de proa y la nave embarcó abundante agua, tanta que una o dos veces tuvimos la impresión de que habíamos cortado amarras y el capitán mandó a echar el ancla de emergencia. De ese modo, la nave se sostenía con 2 anclas a proa y los cables estirados al máximo. Entonces se desencadenó una formidable tempestad y comencé a vislumbrar terror y asombro en el rostro de los marineros. El capitán, aunque atento a las maniobras para salvar el barco, mientras entraba y salía de su camarote junto al mío, murmuraba para sí una y otra vez: Señor, ten piedad de nosotros, es el fin, estamos perdidos, y cosas por el estilo. Durante los primeros apuros permanecí como atolondrado en mi camarote de proa y no sabría decir cuál era mi estado de ánimo. Apenas podía volver a asumir mi primer remordimiento, del que aparentemente me había liberado y contra el cual me había empecinado. Pensaba que ya había pasado por la aflicción de la muerte y que tampoco esta vez ocurriría nada. Pero cuando el capitán se aproximó a mí, como acabo de decir, y dijo que estábamos perdidos, me sentí presa del pánico y me levanté saliendo de mi camarote para mirar en derredor. Nunca había presenciado un espectáculo tan espantoso. Cada 3 o 4 minutos el mar se elevaba como una montaña y caía sobre nosotros. Todo cuanto podía ver era desolación. 2 barcos anclados cerca de nuestra nave habían tenido que cortar sus mástiles y a la altura del puente reducir el peso. Y nuestros hombres gritaban que un barco fondeado a cerca de 1 milla del nuestro había naufragado. Otras 2 naves que se habían soltado de sus anclas eran arrebatadas de las radas en dirección al mar y quedaban libradas a su suerte y sin mástil. Los barcos más livianos resistían mejor porque no sufrían tanto los embates del mar, pero 2 o 3 pasaron muy cerca de nosotros, a la deriva, solo con el foque al viento. Hacia la tarde, el piloto y el contramaestre le pidieron al capitán del barco que les permitiera cortar el palo del trinquete, pero él se mostró mal dispuesto. Mas cuando el contramaestre protestó, diciendo que si no lo hacían el barco se hundiría, lo consintió. Pero al cortar el palo del trinquete, el mástil se encontró al descubierto y comenzó a hacer sacudir la nave de tal forma que se vieron obligados a cortarlo también, dejando
sensatos que el resto, se pusieron a rezar, esperando que de un momento a otro el barco se fuese al fondo. A medianoche, y para colmo de nuestras desaventuras, uno de los hombres que había bajado de cubierta con el propósito de observar la situación volvió gritando que se había abierto un boquete, y otro dijo que había 4 pies de agua en la bodega. Entonces nos llamaron a todos para accionar la bomba. Al oír esta sola palabra, mi corazón pareció morir dentro de mí y caí de espaldas sobre uno de los costados de la cama donde estaba sentado. Mas los marineros me ayudaron a ponerme de pie, diciéndome que aunque no había sido capaz de hacer nada hasta entonces, ahora bien podría servir en la bomba como cualquier otro. Aguijoneado, obedecí y puse todas mis energías en el trabajo. Mientras el capitán, habiendo divisado unos pequeños barcos carboneros que en la imposibilidad de permanecer anclados durante la tormenta se habían visto obligados a lanzarse al mar abierto y pasarían cerca de nosotros, ordenó disparar un cañonazo para pedir socorro. Yo, que no tenía la menor idea de lo que aquello significaba, me sorprendí tanto que pensé que la nave se había